Le ganamos a los de la central de Abasto. Muy bien. Bueno, vamos a informar el día de hoy sobre el encuentro que se sostuvo, el encuentro que se dio en Washington entre los representantes del gobierno de Estados Unidos y los representantes del gobierno de México para evaluar y tener los resultados del trabajo que se ha llevado a cabo en estos 3 meses a partir del acuerdo migratorio con Estados Unidos. Marcelo Ebrard va a informarles sobre este tema muy importante en las relaciones de México con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos. Ayer conversé telefónicamente con el presidente Trump en muy buenos términos y puedo informarle al pueblo de México que son buenas las relaciones con el gobierno de Estados Unidos, no hay diferencias de fondo, no hay ninguna discrepancia, nada que pueda llevar a tomar medidas, a que se apliquen medidas que afecten la economía, el desarrollo de nuestro país. Por el contrario, hay un ambiente muy favorable para que el Congreso de Estados Unidos, desde luego esta es una decisión soberana de legisladores y del gobierno de Estados Unidos, pero hay condiciones inmejorables para que se apruebe el Tratado de Libre Comercio, lo cual va a favorecer a las 3 economías, a los 3 pueblos, a las 3 naciones. Hay ese ambiente muy favorable para el país. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard sobre su informe al pueblo de México. Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Como ustedes saben, se hizo un planteamiento desde el día 7 de junio para hacer una evaluación a los 45 días y otra a los 90 días del acuerdo. A los 45 días se llevó a cabo en la Ciudad de México una reunión para evaluar entonces cómo íbamos, mes de julio. Y ahora, 10 de septiembre, se llevó a cabo la reunión correspondiente de los 90 días. La delegación mexicana y la delegación norteamericana nos reunimos, nos encontramos en la Casa Blanca a las 14:30 horas del día 10 de septiembre. La delegación norteamericana estuvo encabezada por el vicepresidente de los Estados Unidos, Michael Pence, el secretario de Estado, Michael Pompeo, el secretario interino de Seguridad Interior, Kevin McAleenan, el asesor especial del presidente, Jared Kushner, el consejero jurídico del presidente, Pascal Cipollone, el jefe de gabinete del vicepresidente, Mark Short, y el embajador de los Estados Unidos en México, Christopher Landau. De parte de México, el de La Voz, la embajadora de México en los Estados Unidos, Marta Bárcena, el director general del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio,
el director general de Comunicación Social de la Secretaría, Roberto Velasco, el jefe de Asuntos Jurídicos de la Embajada de México en Estados Unidos, Euclides del Moral, y el jefe de Asuntos Hispanos y Migratorios, también de la Embajada de México en Estados Unidos, Francisco Anza. Se presentó, en primer término, esta gráfica que sintetiza las cifras que, por cierto, ya se comparten de manera cotidiana desde hace 90 días, por lo que ya no hubo discusión respecto a las cifras, porque en reuniones previas era una discusión permanente. Entonces, lo que dice esta gráfica es que del mes de junio a esta fecha, a la fecha de la reunión, la reducción del flujo es de 58.7%. Si se desagrega, está compuesto, la línea roja son personas principalmente provenientes de Centroamérica, en ese caso es de menos 70.3%, y la línea color verde son los mexicanos que llegan a Estados Unidos, tiene una reducción de 7.2%, aunque respecto a los compatriotas, a nuestros connacionales, la explicación de ello no tiene que ver con la estrategia migratoria a la que hago referencia, sino con otros factores internos de la economía nacional y de los flujos estacionales. En síntesis, el punto en el que nos encontrábamos en el mes de junio era de que había habido un incremento de más del 300%. Y ahora estamos en un punto en donde ha habido una reducción del 58.7%, y en el caso de personas provenientes de Centroamérica o de otras regiones del mundo, del 70%. Por lo tanto, consideramos que la estrategia migratoria de México ha sido exitosa. Explicamos ahí que la estrategia que estamos llevando a cabo está centrada en el combate a las redes de tráfico de personas en primer lugar, que se han mejorado los servicios de inteligencia de muy distintas instituciones federales que están trabajando, y que las tareas de la Guardia Nacional se han llevado a cabo en apego a los derechos humanos y a las leyes mexicanas. Es decir, el esfuerzo que se ha llevado a efecto no descansa en el incremento de detenciones o rescates, sino en la inteligencia y en la disuasión, así como en ofrecer otro tipo de opciones para las personas. Dimos cuenta de que se ha puesto en marcha un esfuerzo de México por crear 60,000 empleos en El Salvador, Honduras y Guatemala, con lo cual vamos a demostrar en los próximos 8 meses que con una inversión pequeña, porque es una inversión pequeña, se podría lograr un mejor resultado que cualquier otra medida que se tenga previsto en el futuro, sobre todo por parte de los Estados Unidos. Se hizo una revisión en esta gráfica, la que sigue, por favor, y se planteó ahí de lo que es el promedio histórico de los flujos migratorios hacia Estados Unidos entre los años 2014 y 2019, en donde el promedio son de 23,157 de nacionalidad principalmente Centroamérica, aunque no solo, y de mexicanos 19,691 que son repatriados mensualmente. Esto significa, para concluir esta parte numérica, que estaríamos llegando para el mes de octubre aproximadamente a los promedios históricos de los flujos migratorios hacia Estados Unidos. Se revisó también, ¿qué ha pasado con los compromisos de cooperación por parte de los Estados Unidos? A esta fecha se han desembolsado $126 millones para microfinanciamiento a pequeñas y medianas empresas sur de México. Se firmaron 2 cartas de intención para proyectos de infraestructura en el sur del país por $800 millones. Y hay 3 proyectos en proceso de integración ya muy avanzada por $330 millones. Esto es referente al sur de México porque el compromiso de Estados Unidos fue
el 18 de diciembre del año pasado, que habría una inversión de $2,000 millones. ¿Qué pasos vamos a seguir para que esta cooperación tenga los resultados que se buscan? Va a haber una visita de una delegación mexicana a Washington para llevar a cabo una reunión técnica con OPIC, que es el organismo por el cual Estados Unidos está canalizando estos recursos, en el mes de octubre. Después vamos a tener también una visita a México de OPIC para acelerar los proyectos adicionales que acabo de comentar. Y también para que podamos hacer una reunión con Guatemala, Honduras y El Salvador y conocer cuál es el grado de avance que tienen los recursos que se comprometieron para Centroamérica. México puso sobre la mesa en esta reunión que el control de tráfico de armas en la frontera para nosotros tiene el mismo rango de prioridad que para ellos tiene el tema de la migración. Presentamos este mapa que ustedes están viendo, que es el número de delitos cometidos con arma de fuego por entidad federativa en México entre enero y junio de 2019. El 70% de estas armas están relacionados con compras en los Estados Unidos, es decir, se adquieren allá, ingresan a nuestro territorio y los resultados que estamos viendo son delitos cometidos con armas de fuego. Por esa razón, para nosotros es la más alta prioridad en este momento. Se manifestó que el objetivo de México sería congelar el tráfico de armas en la frontera. Nuestro objetivo último no es nada más reducirlo, sino congelarlo, y para eso necesitamos la participación de las autoridades norteamericanas. Les comento que el pasado lunes 9 de septiembre, esta semana también se instaló el Grupo Binacional sobre Tráfico de Armas y que lo integran de la parte mexicana la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional, la Marina, Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Fiscalía General de la República. Y acordamos entonces que va a haber una revisión mensual de los avances en este respecto, es decir, México va a estar publicando mensualmente cuántas armas están vinculadas a delitos en México de procedencia de Estados Unidos, para que tengamos una referencia de cómo esto se va reduciendo y podamos alcanzar la meta de congelar ese tráfico de armas. Desde julio, les dijimos, México propuso operaciones para el control de armas en 5 puntos a lo largo del lado estadounidense de la frontera: San Diego, El Paso, Laredo, McAllen y Brownsville. El 41% de las armas involucradas en crímenes que se cometen en nuestro país y que fueron recuperadas proceden de Texas, el 19% de California y el 15% de Arizona. Por lo tanto, la prioridad evidentemente es Texas, 41%. Como resultado de ello, el gobierno de los Estados Unidos ya también determinó las agencias que van a participar y tendremos a partir de la semana entrante, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública, la reunión correspondiente y el anuncio de las operaciones a que haya lugar, así como la publicación del detalle sobre estas armas. En síntesis, consideramos que la reunión fue una reunión productiva y que estaremos muy pronto ya alcanzando los números en el flujo migratorio que han sido históricamente los que hemos observado en los últimos años. Es decir, saldremos de una circunstancia de incremento mensual considerable. Y por otro lado, se nos va a abrir espacio para que México pueda avanzar y exigir que se congele el tráfico de armas, entre otras cosas. Hay otros temas, no son los únicos, pero estos son los dos que se trataron en la reunión a que hago lugar y de la que estoy informando. Al final de la reunión pude saludar al presidente de Estados Unidos. Fue un breve saludo en donde externó que reconocía
los esfuerzos que México está llevando a cabo y la importancia de lo que estamos planteando nosotros también en materia de armas. Entonces considero que fue una reunión exitosa y bueno, hay, como les decía yo, otros temas en la agenda bilateral o binacional, pero por ahora en estos dos pudimos avanzar. ¿Sí? Buenos días. Yo quería preguntarle qué posición tiene México ante la decisión de la Suprema Corte de Estados Unidos ayer de permitir al gobierno de Donald Trump negar el asilo. Entiendo que es un asunto interno, pero esto afectará a México porque dejará migrantes más varados en la frontera. Y la segunda cosa, rapidísimo, es qué posición tiene México también sobre los mexicanos que han muerto en custodia en el ICE. Ayer reportaba un medio estadounidense que murió uno y que es el 8º mexicano que muere. Gracias. Todo el día de ayer estuvimos en contacto con Reina Torres en Chicago sobre el caso que mencionas. Está muy presente. Lo que estoy esperando es el reporte de cuál es la razón, qué sucedió y pues vamos a tomar todas las acciones legales y necesitamos tener claro qué es lo que ocurrió con él. Desde luego que sí estamos muy presentes. Yo diría que Reina Torres es de las cónsules más capaces y comprometidas que tiene México en Estados Unidos. Y ayer hablé varias veces con ella sobre ese asunto en particular. En cuanto yo tenga ese reporte, se los comparto, porque eso va a determinar el tipo de reacción que tenga México. Sobre la Suprema Corte, nosotros tenemos en México, como tú sabes, una política muy distinta a esa. Y no vamos a variar esa política. Es decir, nuestra política de refugio, de asilo, es una tradición en México. Y en México no implementaríamos ese tipo de restricciones, ni sería algo en lo que hubiese un consenso en México. Pero allá es una resolución de la Corte. Es un asunto de los Estados Unidos, desde luego que no coincidimos. Nosotros tenemos otra política. Allá atrás. Buenos días, canciller. Carlos Calzada, de Educación. Me gustaría conocer su postura del gobierno mexicano en torno a las declaraciones de la alta comisionada para Derechos Humanos de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, en el sentido de que la política migratoria tanto de Estados Unidos como en México significa un grave riesgo para los derechos humanos e incluso mencionaba que se han bloqueado hasta 35,000 solicitudes de asilo por parte de centroamericanos. Gracias. Sí, vamos a estar en comunicación. Como sabe usted, tenemos una muy buena relación, por fortuna, con la oficina de la alta comisionada. Aquí mismo estuvo firmando un convenio que nos va a ayudar mucho respecto a la Guardia Nacional y le solicitamos una reunión para intercambiar la información, en primer lugar para saber esos 35,000 a qué se refieren, proporcionarle la información de qué es lo que estamos haciendo. Ella lo que muestra y es una preocupación y pues nosotros también siempre estamos preocupados por eso. Entonces lo que tenemos que hacer es compartir la información que tenemos y tener claro cuáles son sus preocupaciones y cómo las podemos resolver. No lo veo yo como otra cosa más que como el inicio de un diálogo para tratar de tener y atender las preocupaciones sobre derechos humanos, que desde luego es lo que tiene ella que hacer, está haciendo su papel. Entonces, el papel nuestro es acercarnos, compartir la información, entender cuáles son las preocupaciones, también que ellos entiendan cuáles son las decisiones nuestras y que podamos avanzar para proteger efectivamente los derechos humanos. Esa es la postura de nosotros y esa reunión será muy pronto. Allá, por favor. Canciller, presidente, buenos días. El tema de las armas es un grave problema para México, sí. No solamente de este gobierno, sino de anteriores y bueno, las pruebas están más que registradas. Según la Secretaría de la Defensa Nacional, a México, al país, ingresan 200,000 armas cada año. El 70% de ellos provienen de armerías estadounidenses y esos negocios se encuentran ubicados en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. Yo quiero preguntarle si hay alguna plática con esos gobernadores estadounidenses y el hecho de que México el hecho de que Estados Unidos prometa que no ingresarán armas a México, ¿no es una utopía, canciller? Es como si México dejara de vender petróleo. Bueno, yo te diría que es un objetivo difícil de alcanzar, estamos muy conscientes de eso. De hecho, México lo ha planteado en diversas ocasiones con diferentes grados de prioridad.
pero no por ello debemos renunciar a un objetivo que para nosotros es prioritario. El grado de dificultad no determina la voluntad que le pones a un objetivo. Muchas veces los objetivos más difíciles de alcanzar es donde más trabajo y voluntad y compromiso tenemos que empeñar. Entonces, aprovechamos la reunión en la Casa Blanca para decir, a ver, aquí hay dos temas. El tema de ustedes es migración, el tema de nosotros es armas y tiene el mismo peso. Entonces, se van a integrar ya, de hecho el día 9 se integró el grupo de trabajo, de parte de Estados Unidos pues lo representa en México, empezando desde el embajador, porque es el grado de prioridad que le dieron, y tenemos cada mes que presentar los datos. Entonces yo creo que con diversas medidas combinadas, porque también tienen que ser combinadas, porque un tema es cómo salen y otro tema es cómo entran. Tenemos que trabajar en conjunto. Y eso es lo que vamos a hacer, y creo que sí vamos a estar en posibilidades de lograr resultados, por supuesto que sí, y los vamos a exigir. Nada más tengamos claro primero qué número es, qué tipo de armas son, de dónde provienen, y no solo estar revisando una por una, que desde luego es indispensable, sino tener una política en toda la frontera. A eso vamos. ¿Sí? Bueno, lo evaluaríamos si fuese necesario, porque en realidad es una materia federal. En los dos países la parte primordial son el gobierno federal. Buenos días, presidente canciller. Nelly Segura del IMER. Preguntarle cuál será la posición de México en el Tratado de Río que podría abrir una puerta para una intervención militar en contra del régimen de Nicolás Maduro, y si el país podría fungir, o ustedes como funcionarios, como puente a lo mejor para liberar las tensiones en Sudamérica. Gracias. ¿Se refiere usted a que el día de ayer se convocó al Consejo Consultivo del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca? México denunció ese tratado, es decir, dejó de formar parte en el año 2002 en un discurso célebre del finado y muy querido Gustavo Iruegas. Y los razonamientos que México en aquel tiempo puso sobre la mesa para dejar de participar en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que es previo a la Organización de Estados Americanos, data claramente de cuando la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los argumentos que México en aquel tiempo puso sobre la mesa era que ese tratado ya no tenía razón de ser en las actuales condiciones del mundo y que debería sustituirse porque contradice los principios de la Organización de Estados Americanos y la solución pacífica de los conflictos. No habiendo un riesgo militar en contra de países de América, proveniente de países de otros continentes, no había razón entonces para mantenerse en ese tratado. El día de ayer se invocó y se hizo la reunión del Consejo Consultivo y México presentó su postura de manera muy enérgica. Es decir, a nosotros, ¿qué nos preocupa? Que se esté pensando en una solución de tipo militar respecto en este caso a Venezuela, pero el día de mañana puede ser pues, respecto a cualquier tema en América Latina. Por lo tanto, de antemano y por razón de política exterior esencial, México ayer fue uno de los países más claros en contra de que se reuniese el Consejo Consultivo y en contra de que se iniciase el proceso para actualizar este tratado. Entonces, desde luego que vamos a mantener esa posición, y esa posición se refiere a lo que México siempre ha sostenido, es decir, a la no intervención, y menos cuando es por medios que tengan que ver con el uso de la fuerza. Y ahí sí creo que hay un consenso muy amplio en el mundo. Ayer eso fue lo que México planteó y esa va a ser la postura mexicana de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución, la historia y lo que queremos que sea el futuro de nuestra convivencia en este continente. A usted. Usted, por favor. Insistir, canciller, buenos días, Antonio López del periódico La Razón. Insistir en este tema de las armas, el secretario de la Defensa Nacional reconoció que en México existen al menos 1.679.000 armas ilegales en el país. Tomando en cuenta que las Fuerzas Armadas pues son prácticamente 280.000 elementos, estamos hablando que con las armas ilegales que hay en el país pues se podrían armar 6 ejércitos mexicanos.
Antier, autoridades del gobierno de Estados Unidos dijeron que si bien nuestro país está haciendo lo que le corresponde en materia de migración, pues se exigieron a las autoridades mexicanas hacer más. En esa materia, preguntarle, canciller, si usted aquí ahora le pediría al gobierno estadounidense que en materia de armas hagan más, o es suficiente con lo que se va a hacer con la creación de esta comisión binacional. Muchas gracias. Tienen que hacer muchísimo más, qué bueno que lo mencionas, y así lo pusimos sobre la mesa. Lo que se está haciendo es muy poco, si no es que nada. Entonces, si se quiere congelar ese tráfico, pues los números que tú nos estás dando dan cuenta de la dimensión del problema que tenemos que resolver. Entonces, México va a estar exigiendo las acciones que Estados Unidos debe tomar en reciprocidad a las que México está tomando. Usted, por favor. Ahora voy para allá. Buenos días, canciller. Si nos puede dar un poco más de detalles sobre estos 800 millones de dólares de las cartas de intención, ¿qué tipo de proyecto sería? ¿Para qué parte del país? ¿En qué industrias? Sí. Bueno, tenemos un desglose, pero acuérdate que OPIC da a conocer el contenido de los proyectos una vez que ya entra en funcionamiento el crédito. Lo que vinieron a hacer a México, que rendimos un informe, fue a firmar las cartas de intención. Entonces, abarcan muy diversos proyectos. Hay un proyecto que va a estar en Salina Cruz y es una empresa mexicana que tiene que ver con gas en esa zona. Hay otro proyecto que tiene que ver con microempresas, ahí son diferentes empresas. Ahí hemos enfatizado mucho que ese es un crédito que nos interesa, pero son pequeños. Ya tenemos la confirmación por parte de ellos de que eso va a ser así. Y los 330 millones que están por aprobar, ahora que vaya la misión mexicana nos van a decir cuáles son los proyectos. Pero sí les presentamos, si quieren hoy mismo, lo que sabemos ya con más detalle, cuáles son los montos. Sí, con mucho gusto. Tú, por favor. Buenos días, señor presidente, señor canciller, Carlos Montesinos de la Hoguera. Usted, antes de partir para Washington, nos comentó que otro de los temas prioritarios para esta reunión iba a ser el tema del supremacismo blanco y de este combate conjunto que estaban planeando. Se tocó el tema, ¿cuál fue la posición de la administración Trump? Y nada más si nos pudiera aclarar cuándo es el primer informe de este grupo binacional de tráfico de armas. Muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, respecto al grupo de armas, estimo que la próxima semana la Secretaría de Seguridad Pública convoque para dar a conocer esa información. No sé qué día, eso lo decidirá el señor secretario de Seguridad, pero seguramente será la semana entrante, para iniciar el seguimiento de este tema en términos de medios y de información a la opinión pública. Por otro lado, respecto al tema de terrorismo, el ataque terrorista que sufrimos en El Paso, Texas, hasta ahora lo que hemos tenido de parte de la Administración Federal es un acceso a toda la investigación. Es decir, el FBI nos ha dado acceso a todo lo que le hemos pedido por parte de la Fiscalía General de la República y de la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y lo mismo, aunque no depende del titular del Ejecutivo en Estados Unidos, sino que es como acá ya lo es también, la Fiscalía General tiene autonomía, el fiscal de distrito también ya ha habido varias reuniones y nos ha dado acceso a todo lo que está integrando. Entonces, no hay un motivo en este momento para que dijera yo que nos hace falta algo por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ha habido una buena disposición y nos han dado acceso a toda la información necesaria. Ahora estamos en ¿en qué etapa estamos? Integración de lo que va a ser el caso que va a presentar el fiscal de distrito en Estados Unidos, y falta la determinación de las autoridades de la Fiscalía General de Estados Unidos para ver si también van a participar o no y con qué tipo de delito que van a imputar. Allá se denominan delitos de odio o crímenes de odio, mejor dicho. Entonces, ellos están en ese proceso. Y en México, la Fiscalía General de la República está en la integración de la carpeta de investigación. Entonces, ese es el punto en el que nos encontramos y yo diría que ha habido buena disposición y hemos tenido acceso a toda la información que hemos requerido hasta el día de hoy. Allá, por favor. Buenos días, canciller, presidente.
Preguntarle si nos pudiera detallar un poco más en qué consiste este congelamiento de armas, si hay una cifra y para qué periodo sería, y si nos pudiera especificar un poco más cuáles son las medidas que le están pidiendo a Estados Unidos que tome desde allá, desde Estados Unidos, para este congelamiento. Gracias. Básicamente tiene que ver con dos medidas. Una es, en México es ilegal ingresar con armas. Entonces esto significa que las personas que van a cruzar hacia México, que porten armas sin la debida autorización de México, están cometiendo un delito. Es lo que quiere decir. Entonces necesitamos que las autoridades norteamericanas, hago referencia a la pregunta que hacía el compañero, CBP en particular, que fue muy fuera de tono su declaración del día lunes, y que el encargado, que decía que México tiene que hacer más. Bueno, nosotros lo que decimos es, ustedes tienen que hacer lo que les corresponde de acuerdo a las convenciones internacionales y a las propias leyes y acuerdos bilaterales. Por consiguiente, debe haber un proceso de revisión cuando sales de Estados Unidos y vas a ingresar a México, de que no portes armas, porque es ilegal en el país al que vas a entrar. Entonces no es solo responsabilidad de México revisarlos cuando están en nuestro territorio, sino que aquel que vaya a cruzar sepa muy bien que si trae un arma, porta un arma, está cometiendo un delito. Entonces eso es lo que queremos avanzar, esa es una cosa. La otra es quién vende las armas del otro lado de manera irregular. Ahí está el otro tema, es un tema de inteligencia. Ya el secretario de Seguridad seguramente les va a comentar esto, no quiero anticiparles todos los detalles porque es una estrategia propia de seguridad, pero México va por eso, sí va a haber un cambio importante en esa estrategia y en lo que estamos demandando. ¿Perdón? ¿Una cifra de...? Se va a dar a conocer la cifra mensual, es decir, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es el número, conocer el tipo de armas y el número que cada mes estamos detectando en México y a qué delitos están vinculados. Eso, según nos informó el señor secretario de Seguridad, el doctor Durazo, es lo que pretende darse a conocer mensualmente. No solo las cifras, sino a qué delitos están vinculados. Allá atrás, por favor. Gracias, buen día, canciller. Dalila Escobar, de corresponsal de A Tiempo TV en Coahuila. Anoche, en las últimas horas se dio a conocer que se encontró el cuerpo de una mujer y un hijo de al menos de 5 años que fueron arrastrados por el río Bravo en el intento por cruzar de México hacia Estados Unidos. De hecho, el hallazgo fue en la frontera entre Texas y Coahuila. Preguntarle cuál es el número oficial que ustedes tienen en torno a la cantidad de muertes que se han dado de personas que han intentado cruzar de México a Estados Unidos, si tiene el número también en el caso específico de Coahuila y preguntarle si aún con estos hechos consideran que estas medidas siguen siendo exitosas y qué números en este sentido les ha compartido Estados Unidos. Mira, las medidas que se están tomando tienen como propósito evitar desgracias, porque decía yo en otra ocasión que no tuve el gusto de que compartiéramos esa conferencia, informaba yo que las condiciones en las cuales se da este flujo pone en riesgo la vida de muchas personas. Por ejemplo, pensemos en los trailers, no tienen a veces ni el aire suficiente. Puedo darte el reporte de los últimos, cuando menos desde que entramos al gobierno a esta fecha, con mucho gusto, ahorita les pido que te lo preparen. Y lo que estamos tratando de evitar es que tengas un flujo migratorio irregular, anónimo, en manos de delincuencia organizada o no. Y por eso estamos creando 60,000 empleos por primera vez en Centroamérica. Es decir, ¿qué es lo que se quiere buscar? Que no tengas que asumir esos riesgos, que no tengas que correr esos riesgos. Estados Unidos tiene una política migratoria durísima. La resolución que tomó ahora la Corte es impresionante, el impacto que va a tener. La Corte de Estados Unidos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear alternativas para las personas,
para que no tengan que correr esos riesgos. Nosotros estamos preocupados por eso. Eso no lo genera lo que estamos haciendo, eso lo genera la falta de opciones allá. Con mucho gusto te mando la información. Claro que sí. Buenos días, canciller. Misael Zavala del Universal. Hablando sobre este tema de la delincuencia organizada, ¿qué reporte tiene de cuántas bandas se han desarticulado de red de tráfico de personas en lo que va de esta administración? ¿Y cuál sería la operación que ellos tienen, ya sea los cárteles mexicanos con otras bandas criminales en Estados Unidos o en Centroamérica, por ejemplo, las maras? Gracias. La Fiscalía General de la República nos informó que tienen más de 300 casos ya judicializados que tienen que ver con tráfico de personas. Y ahí estamos hablando de los propietarios de trailers, estamos hablando de quienes tienen hasta casas, diferentes tipos de instalaciones para que las personas ahí estén, para moverlos de noche. Sabemos que hay lo que llamamos una red entre Honduras y la frontera con Tamaulipas, que es la que más trabajo nos ha costado. Ayer la Fiscalía General de la República nos informó también, ayer, que había hecho una operación exitosa para uno de los puntos intermedios que está en Tabasco y pudieron tener resultados respecto a una banda que se dedica a eso. Es decir, que tienen los trailers, las casas, están cobrando $3,500, $4,000 persona. Segunda vuelta, $5,000. O sea, si quieres tener dos opciones, pagas $5,000. Entonces es un negocio inmenso. ¿Qué puede resolver ese? ¿Cómo podemos hacer frente a eso? Vamos con la investigación, la inteligencia que acabo de mencionar y creando opciones otra vez en sus lugares de origen para que la gente no tenga que correr esos riesgos. Están corriendo riesgos muy altos porque tienen situaciones muy difíciles en Honduras, Guatemala y El Salvador. Entonces hay que apoyarlos, hay que respaldarlos. Ayer tuvimos reunión con la Unión Europea, les decíamos eso también. Entonces, bueno, pues, hagamos un esfuerzo entre todos. Y queremos también convencer a Estados Unidos, aunque no lo creas, con los resultados que logremos en El Salvador, Guatemala y Honduras. Respecto a tu pregunta, entonces, yo lo que haría es pedirle a la Fiscalía General de la República que hoy pueda compartirnos esa información con todo el debido respeto a su autonomía, por supuesto, y en los términos que ellos así lo consideren, para que ustedes puedan tener los detalles. Pero sí han tenido una actuación, diría yo, bastante destacada y relevante. Hace algún tiempo no era algo prioritario hacer esta investigación, pero ahora se está viendo por muchas razones que es algo que debe ser prioritario. Y así está siendo para el caso de la Fiscalía General de la República. Allá atrás, por favor. Hola, Emily Green con Vice News. Hablando de crimen organizado, tengo información de primera mano que los agentes de inmigración en Tamaulipas están llevando a los migrantes retornados de Estados Unidos a las estaciones de buses y que los cárteles aparecen inmediatamente y los secuestran. Es una ola enorme de secuestros inmigrantes. Y yo quisiera saber de qué manera usted va a detener esta ola de secuestros de inmigrantes y por qué por lo menos no pone seguridad en las estaciones de buses donde sepa que están secuestrando a los migrantes. Yo con mucho gusto te agradecería la información de secuestros masivos de migrantes, porque no tengo esa información. Si está ocurriendo y tú lo sabes, a nosotros nos serviría mucho. Lo que está haciendo México es ofrecerles toda clase de protección. Se les ofrece albergue, se les ofrece apoyo para que se muevan, se les ofrece empleo. Hasta ahora lo que hemos logrado es que tengan empleo en el norte, menos de 2,000 no quieren empleo. La mayoría no lo han aceptado, pero los que nos han dicho que sí, lo hemos hecho. Eso lo tiene a su cargo Horacio Duarte, el subsecretario de Trabajo. En albergues igual, formamos un recinto especial en Ciudad Juárez, en Mexicali, en Tijuana, y ahora se va a hacer lo mismo. Si está trabajando Horacio Duarte para Nuevo León y Tamaulipas. Entonces,
Sí hemos tenido casos de secuestros, pero no son masivos. Los que nosotros hemos podido investigar, hemos hecho como 20 casos. Pero si tú tienes referencia de que sean, como tú dices, que no lo pongo en duda, y nos das la información que tú tengas, pues actuamos de inmediato. Pues ¿qué otra cosa? Claro que lo tenemos que hacer. Claro, porque lo que estoy escuchando es que es una ola que pero les llevan. yo no veo que haya un fenómeno masivo de secuestro, con todo respeto, hasta donde tengo información. Pero si tú tienes otra información, por favor, me la compartes y entonces tomamos una acción. Claro. Ahí atrás, por favor. Buenos días, canciller Andrea Meras, de Grupo Fórmula. Hablaba sobre el impacto de esta medida de la Corte de Estados Unidos. Yo quisiera preguntarle qué estimaciones tiene sobre este impacto que tendría con México, sobre el número de solicitudes de asilo o cuál otro impacto tendría. Gracias. Bueno, estamos evaluando los impactos. Esta es una decisión del día de ayer. Sería muy apresurado darte ahorita números, cifras, pero por supuesto que es una medida sin precedentes. Que la Corte haya resuelto eso pues llama la atención, pero es una decisión de ellos. Entonces el día de hoy vamos a tener varias reuniones para tener pues la estimación específica de cuáles son los efectos dependiendo cómo esté formulada la resolución de la Suprema Corte en Estados Unidos. Entonces el día de hoy vamos a tener eso claro. Ahora te anticipo que las solicitudes de asilo por parte de mexicanos son es el número muy menor. Pero de todas maneras, desde luego que sí tiene un impacto para todos los que están solicitando asilo de diferentes nacionalidades. Entonces ese número lo tendré más tarde. ¿Tú, por favor? Gracias, presidente, canciller. La decisión que toma la Suprema Corte de Estados Unidos el día de ayer es un gran impacto. Esto presupone o caldea el ambiente para que México sea el tercer país seguro. ¿La posición de México sigue siendo la misma o lo están reconsiderando? Gracias. No, la posición de México va a ser la misma. Nada más para aclarar sobre ese tema, el tercer país seguro significa que todas las solicitudes de asilo se tramiten en México. Eso significa. Y eso implica un tratado. Y como tú sabes, la posición del Gobierno de la República ha sido que no vamos a aceptar eso. Y el Senado de la República le consultamos y tampoco lo va a aceptar. Y eso se los hicimos saber ya en las diferentes ocasiones que hemos tenido y les hemos compartido también el posicionamiento por escrito con los detalles del caso y por qué México no lo va a aceptar. Entonces, eso no puede ser derivado de una resolución de la Corte en otro país. Eso es un tratado entre dos o más países. México no lo va a aceptar bajo ninguna circunstancia. Por favor. Muchas gracias. Señor canciller Reyes Razo, servidor, estamos como síntesis, como gran resumen de su estancia en Washington, sus pláticas, disipó todo riesgo de medidas duras de parte de los Estados Unidos o pende como espada de Damocles sobre nosotros el hecho de que varíe el carácter, la intención de la política norteamericana hacia México. Muchas gracias. Con mucho gusto. Yo diría que en esta ocasión tuvimos una reunión en donde no tenemos una circunstancia de que nos hayan fijado un plazo o de que se haya puesto sobre la mesa el tema arancelario. Ya es otro escenario en el que estamos en este momento. A usted. Buenos días, presidente, canciller. Pues nada más para preguntarle acerca del seguimiento y los avances que se tienen con respecto al cuidado y la protección de los niños migrantes que se encuentran en México, que vienen de Sudamérica, y de los niños mexicanos que están migrando o que quedan varados en las fronteras, que se encuentran en Estados Unidos, sobre alimentación, seguridad, salud, todo lo que compete al cuidado y la protección de los niños. Gracias. Bueno, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, con la participación de muy diversas instituciones, dio a conocer, no sé si estés familiarizado, un protocolo por instrucciones de la Presidencia de la República para lo que tiene que ver con menores no acompañados en nuestro territorio. Acto seguido, además de tener ese protocolo, se hizo con todas las entidades federativas que están involucradas diferentes tipos de acuerdo porque nos están apoyando muchísimo, sobre todo para menores no acompañados.
Y de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores se hizo una transferencia de recursos para apoyar tanto al INAMI como al DIF para que tengan las condiciones necesarias para atender este flujo de menores no acompañados. Ahora, el descenso del 76% incluye menores. De esa cifra que dimos ahorita, la caída del 76%, más o menos un tercio son menores que ya no están llegando a México en este momento. Sí, conforme va cayendo el flujo, pues también va cayendo el número de menores no acompañados. Desgraciadamente, en muchos casos, menores los tenemos o hay que visualizarlos en tres grupos. Los muy pequeños, recién nacidos, en fin, que necesitan la asistencia muy intensiva, infancia y luego adolescentes. Y en cada caso hay una política distinta, entonces, pero con mucho gusto te compartimos ese protocolo que está funcionando ya en este momento. En Estados Unidos es algo permanente de nuestros consulados. Los consulados mexicanos es la red más valiosa de consulados en Estados Unidos, de todos los países del mundo. Y visitan al más del 80% porque necesitamos que lo acepten. O sea, el restante 20 te dice que no, gracias, pero un poquito más del 80% de todas las personas que necesitan asistencia en Estados Unidos, que están en alguna condición de detención, de proceso migratorio o en cualquier otro escenario. Y por fortuna el número de menores mexicanos no acompañados en Estados Unidos en esas circunstancias prácticamente lo tenemos cubierto en su totalidad. Allá atrás. Hola, buenos días, presidente. Buenos días, canciller. Nicteja Tobar de Radio Latino Inc., California. Dos preguntas respecto a los 3 centros de integradores de migrantes que están puestos en marcha en el norte del país, en Nuevo León, Mexicali y Tijuana. Bueno, mi pregunta va referente a cuál va a ser el modelo de atención que se va a dar a la población migrante y bueno, ¿cuándo estaría iniciando operaciones estos 3 modelos de integradores de población migrante? La segunda pregunta pues va encaminada a la reparación y recuperación de espacios en los albergues al sur del país, en Tapachula, Chiapas. ¿Cuál es la población que se está atendiendo actualmente y cuáles son las acciones y programas sociales a los que está accediendo la población migrante en este momento? Tengo otra pregunta para el presidente. Respecto al ahorro que se dio en el convenio con Fermanca y México, ¿qué se va a hacer con el recurso? Si se va a redirigir y en qué se va a aplicar o en acciones para otras actividades en México. Gracias. Bueno, muchas gracias. Les voy a agradecer muchísimo una pregunta por cada uno para que podamos atender a la mayoría. De los albergues, los centros de atención a migrantes ya están operando los que usted me comenta y tenemos una línea de apoyo a muchas instituciones que son de la sociedad civil. Estamos trabajando con muchas instituciones. La otra vez les presentamos un reporte para el caso de la frontera sur de las instituciones de la sociedad civil que estamos respaldando con fondos de diferente procedencia del Gobierno de la República. Entonces, le diría yo que el punto de crisis que tuvimos en el mes de junio de saturación de albergues, de problemas serios, ya no es la situación en este momento. ¿Por qué? Pues por las cifras que acabamos de dar a conocer en este momento. En Ciudad Juárez, por ejemplo, la ocupación del centro Leona Vicario pues no ha rebasado el 50% de la capacidad instalada y va para abajo. Es decir, el número de personas que están necesitando esos apoyos también está bajando pues de manera muy acelerada. Hasta allá atrás. Buenos días, presidente, canciller Estefan Ochoa de ADN 40. Nada más saber si en esta conversación que el día de ayer se sostuvo con Donald Trump se habló sobre una posible visita, encuentro entre el presidente López Obrador y su homólogo, esto pues con el éxito que obtuvo este plan migratorio. Gracias. Bueno, sí se menciona siempre que se está en la mejor disposición para en algún momento dado tener un encuentro, pero no se habló de una fecha específica ni tenemos una
intención en el corto plazo de llevar a cabo ese encuentro. Más adelante, si es necesario, con todo gusto lo hacemos. Hay una buena disposición y yo diría que si mantenemos una buena relación como la estamos logrando hasta ahora, seguramente vamos a tener resultados favorables en los temas que México ha puesto sobre la mesa. No me refiero nada más al tema de armas, sino al tema de desarrollo, que fue el tema principal desde la primera comunicación que envió el presidente López Obrador al presidente Trump, diciéndole por qué no invertimos y hacemos un plan conjunto para el desarrollo en Centroamérica y el sur de México. Entonces, seguramente eso va a ser un tema cada vez más importante en la relación entre ambos países. Gracias. Allá, por favor. Buenos días, canciller. Mara Rivera de Enfoque Noticias. Yo quisiera preguntarle si con esta nueva relación se anula el deseo de Donald Trump que había formulado de hacer cambios a la regulación para la comercialización de armas de Estados Unidos, es decir, que ya no necesitarían en este caso pues las empresas estadounidenses la intervención del gobierno de los Estados Unidos para poder vender sus armas en el extranjero, que todavía hace poco se mencionaba como una posibilidad, pero ahora con lo que comenta queda anulada esta intención, este deseo de Donald Trump. Y al presidente, más adelante, si me permite preguntarle sobre estas nuevas herramientas que se anuncian por parte del SAT, presidente, porque se dice que tiene que mejorar la recaudación y en ellas pues viene la implementación, por ejemplo, la posibilidad de cobrar estos 700 millones que debe el Interjet al SAT, o incluso la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial de que si más de 30 días tardaran en dar la devolución el SAT a las empresas, pues pudieran pagarles también intereses. Gracias. No se anula. Nosotros no tuvimos una conversación con el presidente Trump respecto a sus posibles iniciativas en materia legislativa. Lo que estamos planteando en materia de armas es que haya una acción correspondiente y recíproca de Estados Unidos en el ámbito de las competencias que actualmente tiene, y considerando que en México es ilegal portar armas sin la autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, como lo establece la ley, o de las corporaciones correspondientes. Entonces, lo que estamos exigiendo es que, conforme a lo que la ley dispone, se aplique y podamos tener un resultado favorable, que es congelar el tráfico de armas. ¿Okay? Si les parece, tomamos 3 más. Ok. ¿Sí? Sí, buen día. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Con respecto a los mexicanos, el día de ayer se mencionaba de que después de esta reunión se acordó de que todos los mexicanos deportados llegarían a Ciudad de México, se concentrarían en Ciudad de México a fin de que no estén en la frontera. ¿Qué tan cierto es esta circunstancia? Y la parte de los niños migrantes que están en el sur del país, ¿qué tanto se les está apoyando? Porque sigue habiendo denuncias en redes sociales de que prácticamente son el talón de Aquiles de todo esto, que son los más afectados. Gracias. En lo del sur estamos apoyando, como le decía yo, a muchos albergues y al DIF estatal y federal. Y creo que tenemos un buen modelo de atención. Pero si usted tiene conocimiento de algún caso que no sea así, con mucho gusto lo revisamos, se lo transferimos al DIF y lo revisamos de inmediato. Pero se ha hecho un esfuerzo considerable. Y respecto a los mexicanos, ¿qué es lo que planteamos ahí? Que no hagan repatriaciones de mexicanos que se queden en la zona de la frontera, porque después tienen que hacer todavía un esfuerzo muy grande para llegar a sus lugares de origen. Hubo un programa de 2013 a 2018, se suspendió en el 2018, y lo que queremos es que se vuelva a realizar, que es que las personas que sean repatriadas, nuestros connacionales de Estados Unidos, sean a sus lugares de origen, o lo más cercano que se pueda, y no que sea en la frontera norte. El número de mexicanos que tenemos repatriados es menor al número de mexicanos que tenemos en Estados Unidos con visas de trabajo hoy en día. Esto no había pasado hasta hace poco. Entonces, para darnos una idea de magnitud, estamos hablando de alrededor de 20,000 al mes. Entonces, lo que queremos es que ese programa se lleve a cabo con esas 20,000 personas. Y ayer tiene usted razón, lo planteamos en la reunión. Y dijeron que sí, vamos a ver ahora que lo cumplan. Dijimos otras 3, ¿no? 1, 2, 3. Listo. Buenos días. Con respecto a los infantes que fueron separados de sus padres allá en Estados Unidos y que estaban en condiciones infrahumanas, ¿continúa esta situación o ya se anuló completamente?
Hasta donde tenemos conocimiento, es algo que ya no está sucediendo en la misma escala que estaba sucediendo. Son pocos, muy pocos los mexicanos que están en esa circunstancia, pero sí nos ha tocado, vía los cónsules, respaldar a personas de Guatemala, de El Salvador, de Honduras, que han tenido que enfrentar esa circunstancia, que son condiciones inhumanas. Entonces lo que hacemos es tratar de respaldarlos, aprovechar lo que la ley dispone en Estados Unidos, tratar de impedir que suceda, y eso va a seguir siendo la postura de nuestros cónsules. Por favor. Gracias, canciller. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido. Mire, a través de redes sociales, desgraciadamente hemos recibido mensajes de auxilio, literalmente, nos mandan hasta fotografías. ¿Qué está pasando en Quintana Roo con estas comunidades rusas que están llegando? Incluso ahorita nos dicen que están por salir unos que han ya purgado pena y están pues por salir. ¿Cuál va a ser su estado migratorio de estos extranjeros rusos? Y también se han ido hacia toda la comunidad de la Riviera Maya y también forman parte de grupos, nos dicen, armados, no son autodefensas. Entonces, vienen elecciones en algunas comunidades y se han aliado con algunos partidos políticos, el mismo PRI, PAN, PRD, que están. Entonces, están muy preocupados. Aquí tengo la información, como usted dice, si tenemos la información. ¿Y qué está pasando con estas comunidades rusas que están llegando, canciller? Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto me comparte usted la información. Tenemos un flujo turístico importante de Rusia a Quintana Roo, pero que yo sepa que estén armados o la referencia que usted está haciendo no tengo conocimiento. No tengo referencia de que eso esté ocurriendo. Si usted tiene esa información, ahorita me la pasa, por favor, para no caer en generalidades de parte mía, sino ser exacto y específico en lo que usted está señalando. Sí, por conducto, por Jesús, favor, perfecto. para verificarla. Sí, claro. ¿No? Muchas gracias. Por favor. Buenos días, Noemí Gutiérrez de Efecto TV. Preguntarle en este combate al tráfico de personas, saber cuántas cuentas se tienen congeladas ya de estas bandas y a qué monto asciende, y sobre todo saber cuándo se van a reunir con el presidente electo de Guatemala. Gracias. Vamos a tener conversación con el presidente de Guatemala en este mes de septiembre. Estamos por confirmar la fecha, lugar y hora. Probablemente el día de hoy se lo pueda yo compartir a todos, a todas, para tener esa conversación con el señor presidente de la República. Y decir que será un diálogo muy relevante para nosotros, para todo el programa que estamos planteando respecto a la frontera con Guatemala. En sus primeras declaraciones ya el presidente señaló, presidente electo de Guatemala, que le interesa mucho participar en esos planteamientos. Entonces, yo creo que el día de hoy tendremos ya la confirmación de su parte y con mucho gusto la comparto. ¿Y la otra cosa que le interesaba? Hay un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no me atrevería yo a dárselo así de memoria porque además no lo ha informado su titular. Entonces, pues ahí estaríamos a lo que el señor presidente disponga para que él pueda informarlo en detalle, la Unidad de Inteligencia Financiera, pero sí ya hay congelamientos, sí hay ya una investigación en curso relevante y pues eso también va a tener una influencia en lo que está ocurriendo. Es decir, esas personas, las redes, están ganando $3,500, $4,000, $5,000 por persona. Entonces, es una investigación de la más alta prioridad para la Unidad de Inteligencia Financiera. En cuanto nos den la autorización, pues le pedimos al doctor Nieto que asista para darlo a conocer. Última, para que no te sientas excluido. Muy buenos días. Ciudadano jefe del Ejecutivo del Gobierno de México, muy buenos días. Señor Canciller, muy buenos días a quienes nos ven y nos escuchan. Carlos Pozos, reportero de la revista Petróleo y Energía. Hemos sin duda recibido una palmada por parte del presidente Trump en materia de lucha contra la migración.
En un balance hasta hoy, ¿podría usted calificar si hemos sido doblegados en materia migratoria como país? ¿Y qué garantía existe de que la guerra comercial, el tema migratorio y el tema del combate al narcotráfico no sean utilizados como complemento político en las aspiraciones políticas de julio del año próximo por el presidente Trump? Gracias. Bueno, nosotros no podemos ni debemos hacer otra cosa más que defender los intereses de México y evitar que seamos objeto de la contienda política en Estados Unidos, pero no lo podemos impedir. Es decir, en Estados Unidos van a hablar de México y nosotros no podemos regular eso, unos y otros. ¿Qué estamos tratando de hacer? Pues que antes de que la contienda electoral en Estados Unidos suba de tono, porque así será en los próximos meses, México tenga sus asuntos lo más avanzados o resueltos posibles. Es decir, a México no le convendría tener en pleno proceso electoral de Estados Unidos números muy altos de flujos migratorios creciendo cada mes, porque entonces nos vamos a volver el tema central en Estados Unidos. Por eso pienso que estas medidas que hemos tomado obedecen primero al marco legal mexicano, porque en México las personas que estén en nuestro territorio tienen que tener un estatus legalmente establecido. México da refugio, da asilo, esa es su política tradicional, es bastante liberal, diría yo, en su política respecto a las personas que nos piden apoyo, que quieren estar en México. Pero México no es un país de paso para que cualquier persona pase a través de nuestro territorio sin cumplir nuestras leyes, porque eso inclusive iría en contra no solo de lo que es hoy lo que la ley nos ordena, sino de la protección de las y los mexicanos y de las obligaciones que tiene el Estado mexicano. Entonces, lo que está haciendo es que de un punto de crecimiento desmedido estemos llegando a un punto de un flujo regular y ordenado, y eso va en favor de los intereses de México, no en contra. Si no, no lo estaríamos haciendo. Entonces, hay que estar muy alertas, hay que trabajar con mucha firmeza, con astucia y defender los intereses de México, porque los procesos electorales en Estados Unidos nosotros no los podemos regular. Y es probable que si nosotros no tomáramos las medidas correctas, pues pudiéramos indirectamente provocar que México se vuelva un tema en los Estados Unidos. Entonces, exactamente lo que estamos buscando es lo contrario. La parte que nos toca es esa, y es lo que estamos haciendo. No, porque en ese caso pues sería el tercer país seguro, sería otro el escenario en donde se colocara México. México ha llevado a cabo su estrategia y su estrategia está funcionando y se tiene que respetar lo que nosotros pensamos y lo que nosotros proponemos. Si nosotros logramos que la cooperación para el desarrollo crezca en la escala que se pretende que crezca, pues será un gran triunfo para México en los próximos años. Hoy por hoy hemos logrado avanzar y estamos cerca de lograr que lo que decimos tenga más respaldo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Gracias. Muchas gracias. Pues hemos dicho, ya fue muy importante esta conferencia sobre un tema fundamental. Yo tengo que salir de gira, vamos a Hidalgo. Si hay algún asunto general, pues contestamos algunas preguntas, si les parece unas 5. Gracias, señor presidente. Arturo Páramo, Grupo Imagen. Ayer, tras la reunión que sostuvo usted con los padres de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa, dieron una rueda de prensa y ahí señalaron que no ven un avance concreto y no lo que desearían ellos. El subsecretario Encinas nos comentó que hay líneas de investigación abiertas, nuevas. Si nos pudiera comentar, por favor, qué piensa acerca de lo que del sentimiento de los padres de que no ven un avance más allá de lo que ya se tenía,
y si nos pudiese comentar en algún momento si hay una nueva línea de investigación al respecto. Y también, si me permite, ayer también partidos políticos fueron anunciaron que van a ir a la Suprema Corte de Justicia para iniciar una acción de inconstitucionalidad por el tema de las facturas que usted ya nos comentaba ayer también en la conferencia de prensa. Si me puede hacer un comentario. Bueno, yo creo que tienen toda la razón las madres, los padres de familia de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa. Necesitamos que haya resultados, que sepamos dónde están los jóvenes. Esa es